Ya, hola a todos, yo soy Juan Yo soy Elizabeth. y esta es La Semilla. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, ¿no? Porque hay dos posiciones bien diferenciadas sobre este tema que vamos a hablar. ¿No? Que aquí, por ejemplo, voy a leer Éxodo 32 del 31 al 33 y ahí vamos a notar algo curioso. Dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces aquí estamos viendo que Moisés está pidiéndole al Señor que le borre su nombre del libro de la vida, ¿no? Entonces el Señor dice: no, al que pecare contra mí, a este yo voy a borrar o raer, dice, como dice aquí en Reina Valera. Entonces esto muchos lo han tomado como que aquí está diciendo el Señor que Sí, perdemos la salvación. exactamente, que se puede perder la salvación. Ajá, Es uno de los argumentos que los arminianos usan para decir que sí se pierde la salvación. claro. Y el otro texto Ujú. paralelo a este es Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, capítulo 3 versículo 5, que también ellos usan Ujú. para decir, o sea, para avalar su idea de que se puede perder la salvación. Claro, el Apocalipsis 3:5 nos dice, ¿no? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces ahí dice claramente: borraré su nombre del libro de la vida, ¿no? O no borraré. Exactamente. Ujú. Pero no es lo que está diciendo. Claro, no es No, lo que eh, entendemos lo nosotros, que ¿verdad? ellos ¿No? entenden, né? Ajá. Muitas pessoas entendem. Para explicar o texto de Éxodo 32, del Ujú. versículo 31 ao 33, temos que acudir uma vez mais ao contexto histórico, Ujú. porque sabemos que o Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos em hebreu, Claro, pero com mentalidade egípcia. Onde havia vivido Moisés? en Egipto, ¿no? Em Claro. Egipto. E havia uma costumbre entre os faraones, Ujú. assim como temos em todas as nações hoje. E em Egipto, quando um faraó subia ao trono Ujú. e seu antecessor não lhe caía bem, que fazia ele? Borrava Borraba su nombre seu del... nome. O sea que en donde estaba el faraón, en el palacio, digamos, ¿no? Sim, aí Ahí lá. estaba escrito el nombre de todos los antiguos faraones, todas Exatamente. las personas que habían gobernado, ¿no? Sim, Ujú. pero tu sabes que houve muitos faraones. Um exemplo, se Tutmoses II Ujú. não lhe caía bem a Hatshepsut, que era a madre de Moisés, então ela, ao assumir o trono, ou subir ao trono, a começar a governar, ela borrava o nome de Tutmoses II. Ujú. Um exemplo. Claro, Então Moisés pensava que Deus eram como os faraones. Porque que é o que havia sucedido? Os israelitas haviam hecho um bezerro de ouro. claro. E Moisés quedou muito enojado. E tu sabes por a história, por el texto bíblico, que ele quebrou as tablas. Ujú. Las tablas que tenían los 10 mandamientos, ¿no? Exato. E Moisés pensava que Deus seria um faraó Ujú. que por qualquer coisa, Te iba a borrar. qualquer desgosto que tinha com seu antecessor, borrava. Hoy es común en el Palacio del Gobierno, ahí están todos los presidentes, ¿verdad? Ujú. Los Eso en antiguos. todas las repúblicas, ¿no? Ujú. Y en Egipto no era así, no era así. Si el faraón no le caía bien a su sucesor, su nombre estaba borrado. Su nombre era borrado. Ujú. Eso es.
Ya. Y por eso que los arminianos Ujú. entienden que Dios puede quitar el nombre de cualquier creyente del libro de la vida, que es un documento divino donde está escrito todos los nombres de los que son salvos y también de los que aún serán salvos, ¿no? Ujú. Y se puede, y que Dios borra esos nombres. Ajá. Que hay una posibilidad. Claro, O sea, cualquier disgusto se borra. se borra. Y el texto es muy enfático en decir que Moisés es que pide, Claro. no es Dios, es Moisés que está pidiendo. Ujú. Solamente observar el texto, Claro. ele pide, bora. Y el otro texto paralelo a esto Ujú. es Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que has leído, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué sucedía? Todas las 7 cartas que fueron escritas a las iglesias de Asia Menor, ¿no? O a Éfeso, tenían un contexto. Por ejemplo, de Laodicea. Porque Juan escribió así: yo vomitaré de mi boca. Ujú. Y esto es porque el agua que venía de otro sitio para Laodicea salía fría y llegaba a Laodicea Tibia, ¿no? tibia. Ujú. Solo que todos saben de eso, pero cuando llega a la iglesia de Sardes, ellos no entienden del contexto. Entonces, ¿cuál era el contexto de Sardes? En Sardes había en el gobierno oficiales civiles y también hacía lo mismo que los faraones. Si un funcionario o empleado del gobierno no le caía bien, Ujú. Lo borraba. lo borraba. Por ejemplo, si llegase atrasado, Ujú. eran las 8 para llegar, llegaba a las 8:30, 8:15, lo borraban por cualquier cosa, Ay, ay, cualquier motivo. A cualquier persona indeseable, borraba el nombre de esa persona. O sea, vamos contextualizar também. Ujú. Acá na municipalidade, há um horário para chegar. Ujú. Aí, se tu chegas aí um pouco atrasado, quem está aí não te cai bem, Claro, también. vai borrar o nome. Ujú. Ou seja, te botam. Não significa só borrar, significa que te vão botar do trabalho. Ujú. Claro, entonces eso vemos ahí, ¿no? Según el contexto que se está refiriendo a eso. De que, Solamente eso, nada más, no se trata. Y ahí, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Dios está diciendo, bajo ninguna circunstancia, yo borraré tu nombre del libro de la vida. claro. Solo que ellos interpretan a su gusto, a su manera. Acá ellos dicen que si acá dice que no borraré, Uhum. es que aquí no borraré, pero tal vez en otro momento sí. Sim, qualquer coisa que tu pratiques ou hagas, Ujú. Deus te borra. Você te eliminas, te condenas. Claro. E Romanos 8:1 diz que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é muito interessante entender essa palavra, está em Cristo. Essa palavrita em, de solamente 2 letras, é muito importante, porque dizer que está em Cristo significa que tu está dentro de Cristo. De Cristo. Ujú. É dentro. Ujú. E as pessoas não entendem isso. A partir do momento que tu recebes a Cristo, tu passas a estar unido a Cristo, ou seja, tu está dentro de Cristo. É como se Cristo fosse um rio onde tu te bautizas e é sumergido. Es sumergido. Ujú. E no momento de tu conversão, tu eres introduzido dentro de Cristo. Ujú. O Espírito Santo é como se o Espírito Santo te colocasse dentro de Cristo. E já não há maneira de sair. Se tu está dentro de Cristo, já Claro. não há forma. Claro, es que ya no hay manera de que tú dejes de ser salvo. Exatamente, Ok. é o que Pablo disse em Romanos 8:1. Claro. Agora, pois, Ya no hay já condenación. não há condenação para os que estão em Cristo, ou seja, já não há condenação para quem está dentro de Cristo. Ah, ya. Por ejemplo,
cuando habla así dentro, en Cristo, ¿no? En el inglés se puede entender mejor, ¿no? Explícame. Cuando habla ahí en in, ¿no? En el inglés es dentro, ¿no? Pero en cambio en el español en se puede referir a estar dentro, estar encima, estar, ¿no? Todo ello. Pero si vemos entonces ahí que es estar dentro, es ya que no puedes salir. Ya no puedes. Entonces no hay condenación. Ya no hay condenación. Entonces, pero eso no significa que vamos a vivir de cualquier manera. Claro. Entonces, más bien eso, ese regalo que te da Cristo es lo que te debe impulsar a que tú seas diferente. Exactamente. Claro. Entonces, muchos utilizan también eso para poder controlar a los hermanos para que no pequen, ¿no? Pero nadie puede impedir que uno peque. Eso Claro. depende de uno, ¿sí o no? Claro. De tu relación con Dios. Yo creo que más bien eso hace que las personas pequen más, ¿no? Sí. Porque viven siempre pensando y pensando y que tienen como una carga más encima. Es como en los días de Jesús, ¿no? Los fariseos ponían una carga sobre el pueblo que ni mismo ellos querían cargar. Claro. Entonces hay que entender bien esto para no estar preocupados de que de repente he pecado y ya perdí mi salvación, ¿no? Yo me pregunto, Juan, ¿qué es lo que hace uno perder la salvación para este grupo, verdad? Claro. ¿Qué pecado te haría perder la salvación? Sí, ¿no? Porque si todos pecamos siempre. Sí, porque la Biblia dice que Jesús, que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. O sea que fue eterno. Su sacrificio satisfizo las demandas de la santidad de Dios. ¿Y qué pecado haría uno perder la salvación? ¿O por qué pecado Cristo no murió? Porque Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque ele sabia. E isto é muito claro em 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Juan escrevendo, diz assim: Hijitos, eu vos escrevo para que não pequeis, pero se ustedes pecarem, há um abogado junto ao Padre, Jesucristo, el justo. Claro. Entonces tenemos a alguien que ha muerto por todos los pecados, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que si nosotros pensamos que vamos a perder la salvación, estaremos diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Exactamente. ¿No? Una vez aconteceu algo não muy agradable en el seminario. Yo estaba dictando un curso, no me recuerdo el curso, y ahí había un hermano, un alumno, que creía que pertenecía al grupo de los arminianos. Y él dijo que sí se pierde la salvación. Y yo le pregunté, hermano, ¿por qué pecado Cristo no murió? Y él no pudo me responder y se enojó mucho conmigo y durante todo el curso, durante el ciclo, no me contestó más nada, porque él siempre participaba en las clases, todo. Y él se amargó muy amargado quedó y no pudo me refutar. Y esa es la pregunta que siempre hago a los que dicen que se pierde la salvación. Claro, ¿no? Entonces tendríamos que tener un fundamento, ¿no? ¿Qué pecado sería el que nos hace perder la salvación? Porque podemos nosotros calificar pecados como muy grandes o muy pequeños, pero para Dios el pecado es pecado, ¿no? Sí. Ahora, la diferencia está en las consecuencias aquí, ¿no? Pero para Dios es igual. Si tú mientes o tú robas, va a ser lo mismo. Entonces, perderíamos la salvación por cualquier pecado. Sí. Porque todos los pecados es una ofensa a Dios, la misma ofensa. El pecado es una ofensa a Dios. Claro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí contradeciría todo lo que creemos. Todo lo que dice la Biblia. Claro. La Biblia no puede enseñar dos cosas. Claro. Entonces, hay que entender bien estos pasajes, ¿no? Para no confundirnos y para también no tener una carga encima de pensar de que tal vez me voy a ir al infierno porque he pecado, ¿no? Porque si tú perdes algo, tú tienes que buscar encontrar. Si es algo de valor, tú vas a buscar, ¿sí o no? Claro. Ahora no entiendo en qué momento esta gente pierde la salvación y la encuentra otra vez.
claro, o sea, sería Juego. como un juego, ¿no? No se sabe en qué momento eres salvo y en qué momento no, Sí, es ¿no? Sería muy... muy imperfecto lo que ha hecho Sí, Dios. hay mucha inestabilidad en estas personas. Ujú. Entonces eso es lo que vemos aquí, ¿no? En este pasaje. Sí, Entenderlo bien porque muchos pasajes se pueden entender de la manera que uno quiere y muchos se utilizan para lo que quieran muchas veces la sí, Biblia. Entonces hay que exactamente. saber qué es lo que nos dice exactamente la palabra de Dios. Bueno, y si ustedes también tienen alguna sugerencia o no están de acuerdo, pues quisiéramos saber también, ¿no? Sí, ¿Qué es yo no lo que... critico, Juan, yo no critico quien cree, porque a la persona que llega a creer o tiene ese Ujú, pensamiento, es que fue enseñado así, claro, fue ujú, enseñado así y vive en sufrimiento. No es claro, libre, no es libre. No significa que una vez que hemos sido salvos, vamos a vivir como nos pega como en queramos, gana. claro, No, tenemos que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. claro, porque si yo creo, ¿no? Si uno decidido seguir a Cristo, es porque va a vivir conforme en obediencia, ¿no? Entonces es cierto que siempre vamos a tener altos y bajos, Sí, siempre vamos a tener altos y bajos, pero eh, la decisión de seguir a Jesús está ahí, y eso es lo que debemos valorar ahí, ¿no? Entonces no hay manera de que perdamos la salvación ya si Dios nos ha regalado ya la salvación no, al no hay haber como. decidido, No. ¿no? Entonces, Se alguém ha perdido a salvação é porque nunca ha creído, porque a Bíblia é muito clara em São João 3:18, São João 5:24, que diz que ele que crê uh-huh, não é condenado. Então, se alguém crê que perdeu a salvação, é porque não acredita. Eu creio que existem esses dois grupos, os que serão salvos e os que não serão salvos. uh-huh, Há sempre esses dois grupos. Os que creem não são condenados. Porque é muito claro aí. Tu pode ler, não? uh-huh. São João 5:24 e São João 3:18. O que condena o homem não é porque ele roubou, matou. O que condena o homem é não haver creído em Cristo. Leia São João 3:18. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Aí é muito importante o verbo, crer. Uh-huh. Aí sim eu creio que alguém perde a salvação quando não crê. Claro. O sea, no hay alguien que tenía la salvación y ha perdido. Si alguien no tiene la salvación es porque nunca la ha tenido antes. Em ¿no? nenhuma parte da Bíblia disse isso. Em nenhuma parte da Bíblia disse que ele tinha. Pero usam Judas como exemplo. Só que Judas nunca ha creído. Claro. Judas nunca ha creído. Uh-huh. Porque siempre se notó que Judas estaba con otras intenciones siempre al lado de Jesús, ¿no? Lê aí, eu te vou citar outro passagem. Ya, Juan 18. 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí, ¿no? Creer. Aí mostra a razão por que ha sido condenado. Uh-huh. Por haver creído em Cristo. Uh-huh. E o exemplo de Judas que eles usam está em São João capítulo 13. Não me acordo bem o versículo, mas é aquele passagem muito enigmático, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Uh-huh. E Pedro diz assim: Jesus, tu não me vas a lavar os pés? E Jesus diz assim: Pedro, se eu não lavo os pés, não tendrás parte comigo. Uhum. E Pedro disse assim, não, Jesus, agora me ganhas, que eu queria ser banhado, né? Uhum. Tomar um banho aí. E Jesus disse assim, todos han sido lavados, né? Uhum. Excepto um. Aí habla de Judas. De Judas. Aí esse passagem, eu não me recordo bem. Uhum. Aí busca, não sei se tu pode encontrar, que diz assim, todos han sido lavados,
No, hay un trocadillo ahí que Jesús usa para indicar que era el hijo del diablo. A ver. Busca ahí rapidito. Esse texto é muito interessante, porque lavado aí em la Bíblia, em esse texto, significa justificado. Jesus está dizendo que todos haviam sido justificados, excepto Judas. Aquí dice, ¿no? Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Uhum. Aunque não todos, ou seja, a quem ele está se referindo? A Judas. A Judas. Então, não há por que usar a Bíblia para avalar suas ideias. De verdade, não entendo isto. Claro, entonces hay que entender el contexto, leer la Biblia completa, no, no pedacitos, porque si agarramos enseñanzas de pasajes independientes, yo creo que... E lavado aí, como te dije, tem a ideia de justificado. Tu sabes que a justificação se dá uma sola vez. Em el momento que a pessoa crê em Cristo, Deus declara justo ao pecador. Por exemplo, em el dia que hemos creído em Cristo, Deus nos declarou justo. Claro, y ya está, Dios ya lo hizo y no se va a retractar. Sí, ahora solo necesitamos lavar nuestros pies. Cada día pedir perdón por nuestros pecados. Solamente eso, ya no es necesario más ser lavado, porque en el contexto judío de Jesús, el agua tenía un significado de purificación, o sea, de limpeza. E já usando dentro do contexto da soteriologia, que é a doutrina da salvação, vamos usar como justificação. ¿Entiendes? Claro. Que é o primeiro passo. ¿No? É o que Deus faz no momento que o pecador recebe a Cristo. Lo declara justo. Claro. É como em la corte. Por exemplo, eu vou à corte, sou acusada de haver hecho algo mal ou matado, hecho coisas indevidas, um crime contra a sociedade. E o juez analisa todos os processos, não? Todas as acusações, e ele chega a uma conclusão de que eu não he cometido esse crime. E ele não me condena. Se um juez na terra, em uma corte humana, quando declara justo uma pessoa, quando inocenta uma pessoa, não há outro juez que pueda condená-lo. Claro. Imagínate Deus. Claro, y mucho más, ¿no? Que Él es Dios, entonces no se va a poder, no se va a retractar de lo que Él ya ha declarado, ¿no? Eu te condenei, pero já te perdonei, pero ahora te vou a condenar. No existe eso. Claro, no hay eso. Entonces hay que entender bien esto, ¿no? Y que la salvación, una vez que nosotros hemos decidido seguir a Jesús, ya no hay condenación. Ya no hay condenación, ya no hay cómo salir de Cristo. No. Y ahí tenemos, porque nosotros vamos, claro que vamos cometer pecados, que aún no hemos sido glorificados, pero como dice Juan, tenemos un abogado junto al Padre. Y la Biblia es muy clara cuando dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora. Solamente Ahora que ya recibimos a Cristo, siempre pedir perdón porque vamos a pecar. Tenemos que lavar todos los días nuestros pies. Claro, lavar nuestros pies todos los días, ¿no? Ir pidiendo perdón. Pero ya no volver a recibir a Cristo porque ya lo hemos hecho. Sí. Ya no hay manera, ya no salimos de Cristo, ¿no? No, por esas cositas así, Juan, es que hay muchos creyentes que no saben si es salvo. Viven inseguros, ¿será si he recibido a Cristo? Y eso yo creo que trae a que la gente se aleje muchas veces de Cristo. O no quiera ir tal vez ya a congregarse porque diga, ay, no, ya no soy salvo. Sí, ya se siente condenado. Claro, entonces no, si tú no ya recibes a Cristo, ya tenemos ahí a un abogado que está siempre atrás de nosotros también. Y tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón.
Imagínate cómo saldría el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que hemos sido sellados. Ahí en San Juan no, es en Efesios 1:13. Ujú. Dice que el día que oímos el mensaje del Evangelio, hemos y creímos, recibimos al Espíritu Santo. Ujú. Hemos sido sellados. Y eso dentro del contexto también de Pablo, que era un contexto romano, es un sello de propiedad. Ujú. Porque así hacía, ¿no? O documento aí de los Césares, colocava Claro, o sello, estava o sello de César. ¿A quién pertenece esto? A claro. César. Y ese sello ya no se puede quitar. Uhum. Ese sello E ya le da também eles legalidad. usam aquele passagem de Davi, quando Davi ora em Salmo 51, não? Diz assim: Não retire de mim tu Santo Espírito. Eles não entendem que no Antigo Testamento o Espírito Santo venia sobre as pessoas. Ujú. Em determinado momento, terminava seu ministério, Y también volvia, saldia. Não, não estava em, no estaba dentro, sino Ajá. estaba sobre la sobre, é persona. diferente. Ujú. E Jesus dijo que o Consolador, o Espírito Santo, que o Padre enviaria, estaria com nós e em nós, Ujú. Ahora sí, dentro de nosotros, ¿no? dentro de nós. E é por isso que Pablo falou esse texto de 2 Coríntios 4:7. Ujú. Esse vaso de barro Ujú. tem uma riqueza, Ajá. que é Como o Espírito ya Santo. hablamos antes, ¿no? Del vaso Sí. de barro que le da valor a nuestro cuerpo. Uhum. Muy bien, entonces eso es lo que queremos aquí compartir, ¿no? Que no se pierde la salvación. Estos pasajes muchas veces se han entendido mal, ¿no? Y a veces eso lleva a que el cristiano se sienta culpable de cosas que, bueno, del pecado que siempre tenemos, ¿no? De pensar de que ya no tiene la salvación. Pero si ya tenemos esa salvación, ya estamos en Cristo, ya Em no hay manera Cristo. de salir de allí. E Paulo, em 2 Coríntios 5:17, disse: Se alguno está em Cristo, Nueva criatura es as coisas viejas, pasado, ¿no? e aqui todas são hechas Nuevas. nuevas. E assim creemos, ¿verdad? Claro, entonces, si tú has nacido de nuevo, es que ya no vas a volver a nacer otra vez, ya has nacido Não se de nuevo. pode. Claro, ya no se puede. Muy bien, entonces les dejamos con este mensaje y esperamos que también ustedes, si tienen alguna sugerencia Y dudas. o dudas también sobre esto, que quisiéramos leerlos, ¿no? Ujú. Entonces eso sería esto, ¿no? En conclusión, que la salvación no se pierde.